Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, a un voluntario que pueda leer. A ver. La palabra de Dios nos dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, amén. Muy bien, ahí en esos versículos que hemos leído nos hablan acerca de los dones espirituales. Ahí en Corintios aparecen 9 dones. Y dijimos que un don es una capacidad que Dios otorga a un creyente por medio del Espíritu Santo para trabajar, para servir en la obra de Dios, para ayudar en la edificación, en el crecimiento de la iglesia. O sea, los dones no son, hermano, opcionales, están en cada uno de nosotros. Y es el deseo de Dios que usted sepa qué don tiene de parte de Dios y cómo usted puede funcionar o servir a Dios según ese don que Dios le ha dado. Es una capacidad espiritual. No se recibe esta capacidad en el colegio, en la universidad, por llevar un curso, no. Es una capacidad que viene por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, es importante comprender eso. Ahora, como hay 9 dones que aparecen ahí, algunos estudiosos lo han dividido en 3 grupos para poder entender o ver las especialidades y poder de esa manera entenderlo mejor. Muy bien. Entonces, en primer lugar, el primer grupo es los dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación. Entonces, ahí aparece el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Amén, hermanos. El otro grupo es el grupo donde están los dones de expresión. Otros le llaman dones de inspiración. Ahí se encuentran los dones de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y también el don de profecía. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo es el grupo de los dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. Ahora, ahí se encuentra el don de fe, los dones de sanidades y también el hacer milagros. Qué maravilloso es Dios. Que todas estas cosas deben funcionar en la iglesia de Cristo. Porque no servimos, dice Pablo, a los ídolos mudos, sino servimos a un Dios vivo que está presente en medio de su pueblo, su iglesia, hablando, ministrando, suministrando, impartiendo, haciendo operaciones, etcétera. Muchas formas en que Dios obra, y una de esas formas son los dones espirituales. Ok, hay 3 grupos, ya vimos, ¿verdad?
empezar con el primer grupo. Y dentro de ese primer grupo, que es los dones de revelación, vamos a hablar solamente de uno hoy, que es el don de palabra de sabiduría. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los dones de revelación, que es el primer grupo. Ahí está, dice, porque a veces es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y en el verso 10 es otro discernimiento de espíritus. Son dones de revelación. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas aclaraciones que es importante que usted y yo podamos entender para poder movernos, poder saber si tenemos o no esos dones que hablan aquí en la palabra de Dios. Los dones de revelación son aquellos que el Espíritu Santo utiliza para revelar a su iglesia de manera sobrenatural un conocimiento que solo Él posee y que se hace imposible percibir o saber por los medios humanos. Estamos hablando del don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus, que son dones que revelan, ¿no?, a la iglesia de una manera sobrenatural, o sea, por encima de la razón, por encima de lo natural, porque es algo espiritual. Y a veces la mente humana, el razonamiento humano no alcanza a comprender ni a percibir, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Gloria a Dios. Hermano Marco, está. Seguimos. Estos dones nos proporcionan una porción de la sabiduría y del conocimiento que Dios tiene. Amén. Es una porción, ¿ya?, de la sabiduría y del conocimiento que Dios tiene. ¿Ok? Estos dones le ayudan a la iglesia del Señor ¿a qué? A conocer sobrenaturalmente acontecimientos que están ocultos a la percepción humana, y por ello se le conocen también como los ojos de Dios en la iglesia, porque ven lo que los hombres no pueden ver. Muy bien. Aunque cada uno de ellos tiene una función especial, sin embargo muy a menudo interactúan entre ellos, o mejor dicho, operan juntos. El don de palabra de sabiduría muchas veces opera junto al don de palabra de ciencia, a fin de complementarse o completar la revelación y edificar de esta manera mejor a la iglesia. Recuerden que los dones son para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. ¿Ya? O sea, la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría con el don de palabra de ciencia a veces interactúan. Ok. También esta revelación o conocimiento puede venir a base de, a través de palabras audibles, la voz de Dios, que son perceptibles al oído espiritual. Amén, hermanos. ¿Qué más dice ahí? Profecías por medio de otro vaso, es decir, de otra persona. ¿Y qué más? Puede venir también a través de sueños, visiones. ¿Qué más?
también a través de éxtasis. Eso vamos a explicarlo después. Para darnos a conocer o advertir de algo, de alguien, y al mismo tiempo nos da la forma sabia de qué. A ver, ¿cuántos están conmigo aquí? Ajá. De afrontar y tratar el asunto revelado. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se va a conocer a alguien? ¿Algo de alguien? Pero también nos da la forma sabia de cómo afrontar, cómo solucionar ese asunto. Ahora, para fluir en ese don, no tenemos que entrar en un trance. Eso es importante saber, hermano. O sea, no quiere decir que vamos a perder la razón. Vamos a caer y vamos a hacer cosas como movimientos bruscos o desesperados, gritos o sonidos exagerados y escandalosos, como para llamar la atención de los demás, o como para los que lo vean o oigan, sino con la docilidad ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, no hay necesidad de hacer movimientos, escándalo, sino simplemente esperar en Dios. El que tiene ese don o estos dones, espera en Dios y tranquilo, recibe la palabra, recibe la revelación y lo da. Lo da a quien al que está dirigiendo el servicio. No se pone a gritar de su asiento, empieza a gritar fuerte para que le... No. Puede levantar su mano y decir, pastor, si tiene ese don, por supuesto, el Señor me ha revelado esto o aquello. Amén, hermano. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién puede leer ahí fuerte? ¿Qué dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se da cuenta? Debe haber orden. No es un desorden. Y eso lo usa para cualquier otro tipo de don. Para el don de profecía, el don de lenguas o interpretación de lenguas. No necesitamos hacer un escándalo, gritar fuerte. Con naturalidad, con la humildad y la suavidad y la mansedumbre del Espíritu Santo. No tenemos por qué desesperarnos cuando recibimos una revelación. Tener la calma y esperar en el Señor. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Estos dones, al igual que los demás dones, funcionan según qué. A ver, lean, ¿qué dice? ¿Según qué? Según la soberanía de Dios. Es decir, en momentos específicos y en lugares específicos. El lugar y la fecha que el Espíritu Santo quiera conveniente manifestarse de esa manera, cuando Él quiere. O sea, el que tiene estos dones no puede estar todo el día fluyendo, bueno fuera, ¿verdad? Sino hay que buscar el momento, hermano, y el lugar que el Espíritu Santo quiera ministrar, no solamente en la iglesia, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, que el Señor le dé una palabra. ¿Cuántos estamos aquí? Disculpe que le hable un poco despacio, con un poco más de salud, pero estamos esforzándonos para que podamos enseñar esa mañana. Muy bien. ¿Qué más dice ahí? El único requisito es tener ¿qué? La capacidad de recibir fe. ¿Qué más? Lo que
Porque el Espíritu Santo está comunicando. Tener la capacidad. O sea, el que tiene ese don tiene esa capacidad. Puede también operar cuando se le consulte a Dios por algún asunto en particular. O sea, puede venir espontáneamente o puede venir cuando usted le consulta a Dios y Dios le da la revelación. No sé si me dejo entender. Ok. Al pedir la manifestación de este don, ¿qué dice? Estaremos honrando a Dios confiando en su poder. ¿Nuestro Dios puede o no puede? Asimismo le daremos el lugar que le pertenece en su obra. Pues la iglesia es obra absolutamente de Dios y nosotros somos solamente colaboradores. Amén, hermanos. Muy bien, seguimos. Esas son algunas aclaraciones para saber operar los dones de revelación. Ahora vamos a ver específicamente la palabra de sabiduría. ¿Ok? El deseo, hermano, es que usted pueda pedir a Dios que le muestre si usted tiene ese don. Y también puede pedir a Dios ese don. Dios dice que deseemos los dones mejores. Porque todo don es para edificación de la iglesia. Dice, porque a uno les da por el Espíritu. Es por el Espíritu. Es decir, para aclarar, por el Espíritu. Palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es una expresión divina. Un mensaje de la infinita sabiduría de Dios. Como dice, palabra. Es una palabra de Dios. Pero es sabiduría. Amén. No es una palabra profética. Es una palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. Es el poder sobrenatural para hablar de parte de Dios. Bien sea para la resolución de problemas difíciles o para la defensa de la fe. Muy bien. Dice, la palabra de sabiduría opera cuando se presenta una necesidad especial y concreta. Hay una necesidad precisa y concreta. Es una palabra precisa de parte de Dios en un momento preciso para una situación o una persona precisa o específica. ¿Ok? Lo que están anotando ahí. Entonces, puede usted ir sacando una conclusión en qué consiste este don tan maravilloso. Amén, hermanos. No estamos hablando del espíritu de sabiduría. No estamos hablando de la sabiduría de Dios en sí mismo, de toda la sabiduría, porque sabemos que nuestro Dios es sabio. Estamos hablando de una palabra de sabiduría. Amén, hermanos. Muy bien. Hermano Aníbal, ¿usted puede leer ahí? Esta palabra provee dirección para saber cómo actuar y responder en algún asunto concreto que Dios quiere resolver a través nuestro. Amén. Eso es importante saber. Es la instrucción de Dios para decir o hacer ¿qué? Algo. No tiene que ver nada los pensamientos
e intuiciones que nuestra mente puede percibir de lo que observamos en nuestro alrededor. Ahora sí. A ver, hermano Juan Pablo, ¿usted puede leer ahí? Puede ir a... Yo voy avanzando, pero va a ser una organización un poco más. Sí, sí. Bueno. Esta revelación puede venir a través de palabras audibles, sueños, visiones, de varias imágenes, éxtasis, profecías. Ya, ¿hasta ahí está claro, hermanos? A ver, quiero voluntario que lea ese pasaje. ¿Alguien puede leer ese pasaje? Habrá Génesis 21 del 8. Sí, a ver, ¿alguien busque? Sí, hermano, Génesis 21. Busque Génesis 21, versículo 8 al 12. ¿Alguien que ya lo tenga y pueda leer? Pasa, hermano, Amén. Dice la palabra de Dios. Y creció, Génesis 21, 8, ¿verdad? Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. ¿Qué vemos ahí? Un problema en una familia. Abraham no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero que Dios le dio una palabra de sabiduría. Hazle caso a tu esposo. Echa al hijo del esclavo. Esa es la palabra de sabiduría. Amén, hermanos. Y a veces, como hemos leído antes, sé que es una palabra que da una solución. Es una palabra que viene a dar una solución, una dirección cuando no sabemos qué hacer ni qué decir. En este caso no sabía qué hacer Abraham. Y Dios le dijo: hazle caso a tu esposo. Por ejemplo, Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien que pueda leer? Fuerte, hermano. Disculpe, hermano. E hizo Moisés que partiere Israel del Mar Rojo y salieron al desierto
de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué vemos ahí? Otro problema. Moisés no sabía qué hacer. No había agua, el pueblo murmuró. Mientras que el pueblo murmuraba, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Y Dios le dijo, Dios le mostró un árbol. Y le indicó lo que tenía que hacer. Ese árbol lo echase a esas aguas amargas, y esas aguas amargas se convirtieron en agua dulce. Esa es una palabra de sabiduría. Cuando uno no sabe qué hacer o no sabe qué decir, ese don da la palabra de sabiduría. Otro ejemplo tenemos en David, capítulo 2 de Samuel, perdón, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25. ¿Alguien que pueda leer? 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25. ¿Alguien puede leer? A ver. Dígame. Más cerca, más cerca, más cerca. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perasim, pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabeón hasta Geuser. Bien, gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Qué vemos ahí? David estaba enfrentando una guerra con los filisteos. No sabía qué hacer. ¿Qué hizo? Consultó a Dios. Y Dios le dijo que vaya a pelear. Y en la segunda vez que le consulta, Dios le da la estrategia para vencer a los filisteos. Palabra de sabiduría. ¿Qué hacer? David no sabía qué hacer, pero cuando le vino esa palabra, supo qué hacer. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo donde opera la palabra de sabiduría en José, padre de Jesús, según la humanidad. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20, Mateo capítulo 2, versículos 12 al 13, Mateo capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Alguien que pueda leer?
puede nombrar a mí cuál es. Habla tu hermano Damián. Sí. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo demás usted lo puede de repente anotar y en su casa lo puede examinar, pero es casi similar. José no sabía qué hacer, María estaba embarazada. Ella le había dicho: estoy del Espíritu Santo embarazada. Pero él tal vez no le creyó, la iba a abandonar. Pero vino un ángel y dijo: no temas recibir a María. Lo que es engendrado es por el Espíritu Santo. En las otras ocasiones, igual, en sueños vino el ángel y le habló de una palabra que huyera o que regresara de Egipto. Amén, hermanos. Entonces, vemos cómo opera ese don de palabra de sabiduría. Dijimos que puede venir en sueños, puede venir en voz audible, en una visión, en un éxtasis, de diferentes formas. Pero la persona que tiene este don tiene esa capacidad de comprender, de entender. Amén, hermanos. Sí, Por ejemplo, Jesús, Juan capítulo 8, versículo 3 al 9. hermana Isabel Encanta, ¿puede leer? Hermana Miriam, ¿puede leer el segundo? Capítulo 8, versículo 3 al 9. San Juan capítulo 8. Y para la hermana Miriam, Lucas 20, de 19 a 26. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Amén. Gloria a Dios. Lucas 20, del 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Maravilla. Gloria a Dios. Gracias. En el primer caso que vimos, una mujer que había sido encontrada en adulterio, y vinieron los religiosos no para hacer justicia, sino para atrapar una palabra que Jesús dijera. ¿Cómo respondió Jesús? Es una palabra que con eso a todos los sacudió. Si alguno tiene pecado, sea el primero en tirar la piedra. Todos se callaron y se fueron. Esa es palabra de sabiduría. Y cuando le preguntaron sobre el impuesto, él también le respondió: ¿de quién es esa imagen? De César. Pues déjale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Punto. Palabra de sabiduría. Cuando no sabemos qué decir, esa palabra, ese don de palabras de sabiduría, ahí viene para ayudar. Muy bien, no. Por ejemplo, palabra de sabiduría, Pedro, Hechos capítulo 5, versículo 26 al 33, alguien que esté listo para ver. Por favor. Hechos capítulo 5, versículo 26 al 33. Amén. Hechos 5, 26, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano Ron. ¿Qué vemos ahí? Una persecución. Quería que ellos no predican la palabra. ¿Cómo respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con eso los caímos. Lo ofrecieron más, pero con eso Pedro los cayó. Es palabra de sabiduría. Cuando no sabemos qué decir, qué responder, viene esa palabra sobre la persona que tiene ese don. Sobre la elección de los diáconos, de repente, para no ir más tiempo, había murmuración entre los hermanos que hablaban de las viudas que eran desatendidas, etc. Y entonces querían que los apóstoles se pongan a servir la comida. Pero ¿qué respondieron ellos? Pedro dijo: busquen 7 hermanos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que sirvan a las mesas. Eso fue una solución, una palabra de sabiduría para encontrar una solución a un problema. Amén, hermano, en la iglesia. Eso es la sabiduría. La palabra de sabiduría actúa de esa manera. Amén, hermanos. Cuando no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, el don de palabra de sabiduría nos va a decir qué hacer y qué decir. A ver,
A ver, ¿alguien puede leer? Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 9 al 10, alguien que pueda leer. ¿Puedo ver si Diga, levante la mano, hermano. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Esteban estaba frente al concilio, lo estaban persiguiendo por predicar el evangelio. ¿De qué respondió él? Con sabiduría. Una palabra de sabiduría, que no podían, ¿qué cosa? Resistir. No podían contradecir lo que Esteban estaba diciendo. Amén, hermanos. O sea, ese es el don de palabra de sabiduría. Vuelvo a repetir, es cuando no sabemos qué hacer ni qué decir. Una respuesta. Trae una respuesta, trae una dirección a nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que ese don de palabra de ciencia puede venir a través de un sueño, de una visión. Ya vamos a explicar más adelante, si Dios lo permite, qué es un sueño, qué es una visión, un éxtasis. Sí, el don de palabra de sabiduría. Gracias, hermano. Viene así, ¿no? A través de una voz audible. También puede ser que Dios te hable. Al que tiene ese don, tiene esa capacidad de entender al Espíritu Santo, de recibir ese mensaje y comunicar. De repente ante un problema, no solamente en la iglesia, puede ser en el hogar, en la casa, con la familia, con los hijos, hasta en el trabajo. Si tienes el don, el Espíritu Santo va a dar una solución, porque esa es la sabiduría. Sirve para edificar, sirve para dar dirección, para dar respuesta ante un problema cuando no sabemos qué hacer o qué decir. El don de palabra de sabiduría va a traer una respuesta, una solución. Nos va a decir cómo hacer las cosas. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿cuántos aquí alguna vez nos hemos encontrado con problemas donde no sabemos qué hacer? Amén. O a veces preguntas que no podemos responder, pero sobrenaturalmente viene la respuesta y tú das la respuesta. Yo cuando era muy nuevo, un amigo que tomaba conmigo del barrio me dijo: ¿qué? ¿Te vuelto, hermano? Así es. Ya te voy a ver de aquí una semana tomando. Y luego me dijo: ¿y qué es Dios? Yo era nuevo, no había leído mucho de la Biblia. ¿Y qué es Dios? Y me vino sin que yo pensara una palabra: Dios es espíritu. Y ¡pum! Se cayó la boca. ¿De dónde salió eso? Dije. Y entonces después leí la palabra de Dios, me di cuenta que Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Y le cayó la boca. Y ya no me dijo nada. Palabra, don de palabra de sabiduría. Entonces, ese don está vigente y está en la iglesia. Algunos de ustedes deben tener ese don y lo necesitamos. La iglesia necesita ese don, pero necesitamos consagrarnos, ser disciplinados en nuestra vida espiritual para que esos dones puedan manifestarse. Y como vuelvo a repetir al comienzo, no hay necesidad de gritar, de moverlos así o de repente exageradamente para decir que estamos recibiendo algo, ¿me entienden? No estoy diciendo que no se mueva, puede moverse, pero con orden, dice la palabra de Dios. Con orden. Si tiene una palabra, gloria a Dios. Usted levante su mano y tiene el don. Usted comunica y le puede servir esa palabra de sabiduría para alguien que está pasando un problema, que está pasando una necesidad, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder. O la iglesia misma de repente necesita, no sabe qué hacer. Entonces, esa palabra viene y ayuda, edifica la iglesia, edifica tu propia vida. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Amén, hermano.
pastor, ¿cómo puedo saber eso? Justamente la enseñanza es para dar eso. Y si alguien anhela ese don, se lo puede pedir a Dios y Dios se lo puede dar. Gloria a Dios. No podemos de pie. Póngase de pie para orar. Gloria a Jesús. Aleluya.